Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y espero que me acompañéis en este nuevo book tag que os voy a mostrar hoy. Pero antes de eso, dentro cabecera. Bien, se trata del book tag de la Casa Nueva al que fui nominado por mi gran amigo José de Libros en el Fin del Mundo, que ni que decir tiene que os paséis por su canal a echarle un vistazo porque aparte de tener 200.000 book tags buenísimos, tiene un montón de reseñas que ofreceros y siempre con ese análisis y esa fina forma de ver las cosas. Así que nada, después de esta pequeña presentación, dejadme deciros cómo me he tomado yo este book tag porque creo que tiene que ver, a pesar de que hace muchos años que no me mudo de casa, con ese sentimiento que tienes de ocupar un nuevo espacio y abrir una puerta a una nueva aventura dentro de tu propia vida. Digo que hace muchos años que no me mudo de casa, pero eso no significa que no me haya mudado en muchísimas ocasiones, unas cuantas, y además desde sitios bastante lejanos unos de otros. Bueno, recuerdo un año en concreto que me mudé 3 veces y la verdad es que fue un grandísimo ejercicio para irme deshaciendo de un montón de cosas que no nos damos cuenta y acabamos acumulando y no sirven para nada. Porque en realidad, por mucho que pongamos nuestros recuerdos y lo que somos en objetos, esos objetos no lo van a conservar, lo vas a conservar tú. Es cierto que puedes utilizar un objeto para recordar cosas de tu pasado, pero bueno, de cualquier manera, yo aprendí que era mucho mejor no tanto convertirme en un maricondo, pero sí dejar de lado esa parte diógenes que nos sirve para mucho. En fin, después de esta tibia y tenue presentación de lo que supone para mí este book tag, vamos adelante con la primera premisa. 1. Un libro que siempre quisiste tener. Bueno, a ver, empezamos bastante fuerte, porque en realidad el término este de siempre es un absoluto, o nos lo podemos pensar como absoluto, pero en realidad creo que ninguno hemos experimentado nunca lo que significa siempre, aunque lo necesitamos tener en la cabeza por oposición a lo que es transitorio. No creo que nada en nuestra vida haya durado tanto como para comprender la palabra siempre. Y por eso mismo, y de la misma manera que os hablaba antes del tema de no acumular, yo me tomo el siempre en pequeñas porciones. Un poco como hacía el protagonista del Club de la Lucha cuando le explica a Tyler Durden que él atesora momentos, porciones individuales de cosas. Pues yo me tomo el siempre como una especie de esto es siempre durante este tiempo. Y lo que me sucede ahora es que desde hace unos cuantos meses estoy escuchando por ahí, me ha llegado a mi radar de libros constantemente desde un sitio u otro el título de Laila Martínez Carcoma. Y es un libro que ya estoy empezando a notar como si fuera parte de ese siempre, aunque sea un siempre transitorio. Es decir, que ya tengo la sensación de hacer mucho tiempo que me apetece leer este libro y hacerme con él. Así que para esta primera premisa, aunque sé bastante poquito de este libro, solo 4 pinceladas, que lo único que sé es una chica que vuelve a la casa de su infancia y es una casa muy especial, creo que con eso parte la premisa de la historia, ya estoy suficientemente interesado en lo que me pueda explicar esta novela y hace que este sea el título en este mi siempre transitorio de los últimos meses. Así que nada, que para esta primera premisa, Carcoma de Laila Martínez. 2. Un libro que te ha hecho enfadar. A ver, es cierto que hay muchísimos libros que me han hecho enfadar y no me he tenido pelos en la lengua para hablar de ellos en este canal. Sin embargo, he escogido uno que es un pedazo de clásico que estoy seguro que cuando lo mencione a muchos de los que seguís este canal quizá os haga enfadar yo, pero bueno, me voy a arriesgar. Estoy hablando de En el camino, On the Road, de Jack Kerouac. Bien, este es un clásico de los años 50 de una figura que fue uno de los exponentes del movimiento beatnik en la literatura norteamericana de la década de los 50 en Estados Unidos y que fue un movimiento contracultural que ponía el acento sobre todo en el tema del individuo y su oposición a una sociedad en la que se sienten ahogados y se sienten completamente sin la libertad que están buscando y por eso emprenden diferentes caminos para vivir sin ataduras. Es la reacción a la muy conservadora época de los años 50 que tanto reivindicó luego Reagan en los 80 como el exponente de lo que debería ser la sociedad norteamericana.
Estos beatniks son la semilla de lo que luego acabaría convirtiéndose en la contracultura de los años 60, el movimiento hippie, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿por qué no me gustó? ¿Por qué me enfadó? On the Road, es decir, en el camino de Jack Kerouac. Bien, yo había oído hablar muchísimo de este libro y era uno de esos clásicos que uno tiene que leer sí o sí y que está muy ligado, sobre todo en tu época juvenil, a ese, pues lo mismo que ellos abanderan, ese espíritu de rebelión, ese espíritu de ser contestatario y de revolverte cuando tienes que agachar la cabeza para encajar en algún lugar. Así que cayó en mis manos en un momento en el que mi espíritu debería haber sido mucho más sensible a este tipo de cosas y me tendría que haber subido al carro de lo que nos propone el señor Jack Kerouac en esta novela. Pero no, me pareció una novela aburridísima y germen de muchas cosas que luego he conseguido afianzar como algo aburridísimo, que lo único que hace es explicarme y avasallarme con millones de detalles en una línea argumental que no me cuenta absolutamente nada, que se trata básicamente de hacer una especie de panorama, de fresco de lo que es mi vida y de cómo yo me muevo de aquí a aquí y me dedico a explicarle a quien lo quiera leer que esta mañana he amanecido con resaca y me tiré un pedo porque por la noche comí algo que estuvo mal estado y me ligué a una chica y me pegué de hostias con un tío y... ¿A mí qué me estás contando? ¿Qué hay detrás de todo eso? Bueno, pues lo único que hay detrás de todo eso para mí es Peña que escribe muy bien y que no tiene idea de cómo hacer ficción, mira en su vida y básicamente vomita y vuelca todo en un libro maquillando lo que no le gusta y ahí sí que hace la ficción que le apetece y te lo explica. Bueno, pues yo lo siento, pero a mí este tipo de libros me aburren soberanamente. Tiene que haber detrás una estructura, necesito algo de ficción. Así que para mí fue una grandísima decepción cuando terminé esta novela y me encontré que era polvo en el viento, que no era nada. Os puedo decir exactamente, de hecho, cuándo la acabé de leer y fue durante el verano de mi primer año de la carrera, que hice un viaje con mi padre a Málaga y cuando cerré el libro estaba bajo el calor de las costas del sur de España. Así que nada, si la habéis leído y os mola, pues adelante, destriparme y decirme qué os parece o lo que sea, pero a mí no me gustó nada. Vamos a por la siguiente premisa. 3. Un libro que te ha costado elegir para leer. Bien, para esta premisa he elegido un libro que, sí es cierto, me costó elegirlo para leer, pero porque me imponía mucho lo que conocía de su autor y el tamaño del pedazo de libro. Estoy hablando de La hoguera de las vanidades de Tom Wolfe. Sin embargo, me sucedió una cosa buenísima en cuanto empecé a leerlo, y es que me enganché y que no me costó absolutamente nada. Seguro que os suena este libro, aunque solo sería porque el título está basado en la obra de William Thackeray, La feria de las vanidades, y pretende ser una especie de espejo de lo que se contaba allí, pero con el Nueva York y la Norteamérica de los años 80. Si no, sí que pues puede sonar porque tiene una adaptación cinematográfica llena de grandísimas estrellas como Melanie Griffith, Bruce Willis, Tom Hanks, bueno, un montón de peña. Bien, yo recuerdo que este libro, aunque lo cogí 3 o 4 veces del estante y lo volví a dejar, la última, cuando ya me decidí a leerlo, me encantó. Me encantó leerme de cabo a rabo toda esa historia en la que un pijo, un broker de Nueva York, se pierde con su amante en un barrio chungo y tiene un accidente que es lo que acaba liándolo todo. La figura de ese periodista borracho que quiere sacar la verdad a la luz. Lo podrido del sistema norteamericano, aunque esto me hace mucha gracia porque Tom Wolfe era un tío bastante conservador y cuya idea de lo que era la economía es muy neoliberal y muy típico de los brokers de los años 80 y 90 de Wall Street. Ya sabéis, pues como Gordon Gekko, que es el típico exponente de este tipo de cultura, o si queréis, el Christian Bale o Bateman de American Psycho. De cualquier manera, es una novela que, a pesar de parecer algo imponente, algo que no está al alcance, o por lo menos que no lo estaba cuando yo me lo fui a leer, porque creo que era un chavalito de 16 o 17 años, me encantó. Todavía recuerdo un montón de expresiones que utilizaba el autor para describir ciertas cosas que lo clavaba. O si no lo clavaba, por lo menos conseguía transmitir
precisamente lo que quería transmitir. Así que nada, si no la habéis leído, os la recomiendo, aunque hace mucho que no suena al amigo Tom Ward, porque se murió creo que hace unos años, y que el intervalo entre sus novelas era bastante amplio. Bueno, de hecho, años después, cuando ya entré en el mundo editorial, me enteré que tras la publicación de esta novela sucedió una cosa que no suele suceder en el mundo editorial, y es que la editorial que adquirió los derechos de La Hoguera de las Vanidades le pagó una pasta enorme al periodista, a Tom Wolfe, bueno, escritor, para la siguiente obra, teniendo en cuenta que la iba a entregar en poco tiempo. ¿Qué sucedió? Pues que tardó como 10 años y creo que se pusieron en litigios para poder recuperar esta pasta, porque eso no se suele hacer. Se suele hacer a obra pagada, a obra escrita, perdonad. Así que bueno, esta es una pequeña anécdota que os añado porque me ha venido a la cabeza mientras estaba hablando de esto, La Hoguera de las Vanidades. En fin, vamos a por la siguiente premisa. 4. Un libro que ha estado durante años en tus estanterías, no recordabas que lo tenías, lo leíste y te encantó. Bien, para esta premisa os voy a hablar de un libro del que hablé hace bien poquito, creo que fue en el último wrap-up que hice el año pasado, que es el wrap-up 3, creo, o 5x1 3. Y es El portero de Reinaldo Arenas. Es un libro que se ha tirado en mis estanterías muchísimo tiempo, que lo he pillado entre lecturas sin tener en cuenta que era ese el siguiente que iba a leer, que me lo he leído súper rápido porque no es muy largo y que me ha gustado mucho. No voy a decir encantó, porque tiene 3 o 4 cositas que me echaron un poco para atrás, pero por lo general me gustó mucho cómo escribe Reinaldo Arenas. No me voy a parar mucho en este título porque hablé de él hace poquito y no quiero estar repitiéndome. Quiero intentar que sea lo más variado posible el tipo de libros de los que hablo. Así que para esta premisa creo que ya he cumplido con creces. Es El portero de Reinaldo Arenas, publicado por la editorial Tusquets. Así que nada, vamos a por la siguiente premisa. 5. Un libro que no te llevarías a una casa nueva. Bien, aunque parezca mentira porque he acabado la premisa anterior diciendo que no quería repetirme, os voy a decir que un libro que seguro que no me llevaría a una casa nueva es Reina Roja, de Juan Gómez Jurado. He hablado largo y tendido en diferentes vídeos, tanto que tengo incluso una videocrítica de esta novela y por qué me parece que es un churro bastante mangonero. Pero mientras pensaba en qué decir para esta premisa y no repetirme tanto, he pensado que quizás sí que me lo llevaría y que siempre lo arrastraría conmigo porque, bueno, porque tiene tantos errores y es tan cliché todo lo que hace, que tenerlo cerca siempre me va a recordar cuando yo decida emprender algún nuevo tipo de libro o de escritura o de borrador, de, pues eso, no hacer lo que hace Reina Roja. En fin, vamos a por la siguiente premisa. 6. El primer libro que te llevaste a tu casa o te llevarías. Bueno, a ver, yo cada vez que me he mudado de casa me he llevado mis libros conmigo. Eso ha sido lo principal. De hecho, por supuesto, me he llevado ropa, me he llevado cosas, me he llevado lo que fuera. Pero lo que no podía faltar, de que no es de uso diario, es libros. Y entre esos libros, lo que siempre me he llevado ha sido, por un lado, las novelas gráficas de la época Straczynski de Spider-Man, y por otro, a algo que le tengo muchísimo cariño y que siempre viene conmigo, son los 2 tomos en inglés de La Liga de los Extraordinarios Gentlemen, de Alan Moore, que son una auténtica maravilla y que, por favor, espero que lo que os estoy diciendo no os remita a la película que se hizo en los primeros 2000 con Sean Connery liándola por ahí. No, la calidad literaria de Alan Moore está sobradamente demostrada, pero es que además aquí, que parece una obra menor, consigue hacer algo que me parece una idea buenísima, y es crear la propia Liga de la Justicia de superhéroes, de superpersonajes de la literatura del siglo XIX. Y entonces nos presenta un grupo de personajes que son todos de sobra conocidos y que forman una alianza para enfrentarse, en el primer caso a, creo que era Fu Manchu con la Caborita, y en el segundo caso a una invasión alienígena. En el segundo caso me refiero al segundo volumen. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos a un Alan Quatermain, tenemos a una Mina Harker, tenemos a un hombre invisible, Andrew Griffith, creo que se llamaba, tenemos a el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, tenemos a el Capitán Nemo, y todos ellos forman un grupo súper variado y muchas veces súper chungo. No ha faltado nunca en las casas en las que he estado que
me vieran volviéndolo a releer porque es casi una especie de ceremonia. El entrar en una casa, colocar mis libros que siempre vienen conmigo y entre ellos estos dos volúmenes de Alan Moore, que os recomiendo que le echéis un vistazo porque son una maravilla. Y ya me callo, vamos a por la siguiente premisa. 7. Un libro que tiene un final de infarto. Bien, para esta premisa podría haber escogido multitud de libros que basan toda su expertise, toda su forma, todo su nivel gramático y narrativo y trama en ese final y en el de, me quito el sombrero y vais a flipar en colores. Pero normalmente a mí estos libros no me funcionan muy bien, así que he preferido coger otro, que fue una de mis grandes lecturas del año pasado, y explicaros por qué, sin que tenga este final de giro dramático y de sorpresa brutal, me creó un final que era digno de infarto. Y estoy hablando de El último argumento de los reyes de Joe Abercrombie, que es a la vez el tercer título que cierra la primera trilogía de la primera ley de Joe Abercrombie, que tiene La voz de las espadas y Antes de que los cuelguen, perdón, que he dicho cuelgue, pero es cuelguen, porque son unos cuantos de los que hay que colgar. En fin, ¿por qué este libro tiene un final de infarto? Pues bien, no es por ningún susto, es básicamente porque consigue algo que yo no había visto en ningún otro autor de una manera tan efectiva, y es mantenerte en completo vilo durante las últimas 400 páginas. Lo consigue y no quieres dejar de leer ni por un segundo, ya sea por una batalla sostenida que enlaza con una siguiente fase dentro de lo que es la obra, ya sea porque tiene una calidad literaria impresionante a la hora de crear personajes y que no puedas dejar de leerlos para saber qué es lo que les ha pasado porque te has enamorado de ellos. Esto que consigue Abercrombie con este libro no lo había visto nunca. Nunca había visto cómo era capaz de que ese infarto se diera por sostenimiento, por estar en tensión durante tantísimo tiempo, durante tantísimas páginas. ¿Cómo puede ser que quieras dejar de hacer cualquier cosa que estás haciendo para ponerte a leer porque no ha dejado de atraparte con esos tentáculos de interés que consigue crear? Es impresionante. Y en ese sentido, este libro, El último argumento de los reyes, es una bomba atómica, de la que no puedes escapar y tampoco quieres hacerlo. Creo que si sigo dando epítetos y adjetivos sobre lo que me ha parecido este final de infarto y este final de trilogía, voy a acabar infartando yo mismo. Así que creo que he sido suficiente efusivo para lograr transmitiros lo que ha significado esta final de novela y este final de saga que tiene este libro. Digo final de novela porque es una novela que tiene 900 páginas y que consiga durante un tercio o casi la mitad del libro tenerte en vilo es impresionante. Es cierto que hay pequeños climas, subidas y bajadas, porque si no ya sería la leche, pero os digo, una batalla de 150 páginas y que no puedas dejar de leer, bueno, impresionante. Así que nada, El último argumento de los reyes de Joe Abercrombie. 8. Un libro que te haya hecho sentir bien, un libro amable, cozy. Pues bien, aquí os quiero hablar de un libro que seguro que muchos conocéis porque tiene una versión cinematográfica y porque además fue un auténtico bombazo. Estoy hablando de Wonder de R.J. Palacios. Creo que era R.J. Palacios, ya lo miraré y si no lo pondré corregido. Aquí creo que se llamó La historia de August, pero como todo el mundo lo conocía como Wonder, acabaron poniéndole el epígrafe de Wonder. Lo publicaron por primera vez, creo que ya hace la friolera, creo que esto fue en 2014, o sea que imaginaos, ya hace 9 años, la editorial Nube de Tinta, que en aquel momento empezaba su andadura. Creo que era una de las grandes apuestas de esa editorial y creo que lo petó con ella. De cualquier manera, Wonder es la historia de Ogi, de August, que es un niño que por una enfermedad está deformado y sus padres le han educado en su casa teniendo en cuenta que tenían miedo y querían protegerle a la hora de enfrentarse con el mundo debido a que su aspecto le iba a causar o iba a causar en el resto un rechazo que él no sabría cómo digerir. Pues bien, esta novela es una preciosidad y es una oda a la amabilidad. Precisamente ese es el concepto que pulula en todas estas páginas y cómo esa socialización de Ogi acaba dando conciencia a los personajes de su alrededor de la problemática que tiene él como niño con esa enfermedad y de cómo deben ser tratadas todas las personas sin tener en cuenta absolutamente su aspecto. Es
una preciosidad que tendría que leer todo el mundo porque es una de estas novelas que, aunque está dirigida específicamente al público joven, debería aplicársele a cualquier lector adulto o joven, y que además creo que ha tenido una muy buena recepción dentro de los centros escolares y de los lectores en general. Creo que es una novela necesaria para tomar conciencia y conseguir las herramientas suficientes para ser personas. Y aquí la herramienta es básicamente la amabilidad. Este es un libro precioso que os recomiendo si no habéis leído. Así que nada, vamos a por la siguiente reseña. 9. Un libro corto pero intenso con muchas enseñanzas. Bien, para esta premisa he escogido un libro que sí que es corto, que es intenso, pero que yo creo que el autor no pretendía dar ninguna enseñanza. No es como estos libros que sí que pretenden y que, pues no sé, igual te quieren descubrir la última Coca-Cola del desierto. No, en este, y estoy hablando de Los mares del sur, de Manuel Vázquez Montalbán, lo que su autor pretendía es hacer un fresco de la sociedad catalana barcelonina de finales de los 70, después de la dictadura franquista. Bueno, y más allá de las 4 pinceladas del argumento, que no es más que otro de los casos de Pepe Carballo, que le han encargado descubrir dónde se metió hasta su muerte el empresario que ha aparecido muerto al otro lado de la ciudad, lo que yo he querido sacar como enseñanzas es el ojo, la mirada milimétrica, precisa y completamente lúcida que tiene Manuel Vázquez Montalbán a la hora de hacer un retrato de esa sociedad de su época. Cómo ver más allá y cómo intentar mostrar más que contar dentro de una novela. Cómo conseguir que con 4 pinceladas salga lo que quieres decir realmente sin tener que explicar alrededor todo lo que quieres decir realmente. Es una auténtica pasada lo que me sucedió leyendo con este libro, y es que a cada página podía estar subrayando 4 frases en las que decía, sí, te está diciendo esto, pero fíjate que está diciendo aquello por cómo es este personaje y por cómo reacciona el propio Carballo. Una auténtica maravilla de novela que ha hecho que quiera leer muchísimo más a Manuel Vázquez Montalbán, aunque ya conocía su faceta de periodista. Así que nada, creo que es un libro corto e intenso del que he sacado muchas enseñanzas. Vamos a por la 10ª y última premisa. 10. Un libro que recomiendes a todo el mundo. Bueno, pues bien, para esta premisa no he escogido ningún título. ¿Y por qué? Pues básicamente porque las recomendaciones que suelo hacer van a medida con la persona que conozco. No me suelo lanzar y decir, este libro es para todo el mundo, porque en muchas ocasiones no es para todo el mundo. Creo que hay tantos libros como colores, personas, opiniones o lo que dicen de las opiniones, que todos tenemos uno como culos. Así que creo que hago bien si dejo vacante esta premisa, porque entre otras cosas no os conozco a todos y no puedo dar recomendaciones a medida. Y por otro lado, tampoco me veo ahora encontrando un título que pueda pensar que le gusta a todo el mundo. Así que, bueno, creo que me perdonaréis si dejo vacante esta premisa. Bueno, y con esto acabamos. A ver si se acaba también de una santa vez enero, porque se me está haciendo súper largo, de la misma manera que espero que se acabe pronto y pase el tiempo para que me crezca un poco la barba de nuevo, porque no he querido decir nada, pero como veis estoy un poco cambiado. Espero que os parezca más joven. En fin, aquí pongo punto final a este vídeo y os digo lo que os digo siempre. Ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Pero yo os voy a pedir que le deis al like, que os suscribáis al canal, que me pongáis en los comentarios que os dé la gana, que le deis a la campanilla para saber cuando publico más contenido de este estilo, que miréis abajo el link a mis libros, por si os apetece echarle un vistazo, que le echéis un vistazo también, ya que estamos, a la página web que en el principio he puesto junto con mis redes sociales, y hasta aquí. Os deseo un felicísimo día y os mando un besazo enorme. ¡Mua!